Oh. Muy buenas amigos, soy Alberto Barrero. Bienvenidos después de tanto tiempo a mi estudio, a uno de estos vídeos que suelo hacer de vez en cuando hablados. Para los que conocéis el canal sabéis que las demos pues suelen ser sin hablar del producto en cuestión, solamente pues mostrar el pedal con su canción de apertura y la parte en profundidad. Pero hoy, y al tratarse de una pieza bastante importante para mí en mi estudio, quería hacer una demo un poco distinta, ¿no? Y por eso me veis aquí con el micro hablando a la cámara. Bueno, el producto en cuestión ya lo habéis escuchado en la canción de apertura y lo habéis visto. Se trata de el previo MPF Bass Pre DI, basado en el circuito AA864 de Fender, que no es otro que el Bassman, el mítico Bassman, pero de lo que aquí se trata solamente de su parte de preamplificador. Mario Punsola, fundador de MPF, me envió hace ya más de un año esa unidad para probarla y desde entonces ha sido una pieza clave, y os cuento por qué. Como guitarrista, siempre que hago una demostración, una grabación o alguna producción, normalmente mis oídos se centran en la guitarra. Pero a medida que vamos trabajando en estudio y vamos tocando con otros músicos, te das cuenta de que hay elementos a los que seguramente no le prestemos demasiada atención y que al final resultan ser una parte esencial de estas grabaciones y estas producciones. Entre ellos se encuentra el bajo. El bajo, no siendo un instrumento que yo sea ningún tipo de profesional de él, ni ningún virtuoso ni nada por el estilo, sí que es muy necesario para mí en el día a día a la hora de grabar las demos, hacer esas producciones que os he comentado, etc. Antes de recibir el previo de Mario, yo tocaba el bajo para las demos o las producciones a través de la DI de mi tarjeta. Y aunque después, en postproducción, moldeando a través de plugins o a través de compresores, etc., podías conseguir un sonido más o menos aceptable, sí que es cierto que cuando tienes que abusar mucho en esa postproducción, pues darle el cuerpo que le falta, comprimirlo, sacar armónicos que no existen en la grabación o en la naturaleza de la grabación, al final ahogamos el rango dinámico de los graves de una grabación y en definitiva estropeamos el aire del tema. Así que cuando probé el previo de Mario e hice algunas grabaciones con él dentro de mis capacidades y mis limitaciones como bajista, que no lo soy, y vi que sonaba tan bien, compactaba tan bien con la batería y no había que hacerle prácticamente nada para que sonase bien, pues mi mundo en el estudio cambió y mucho. Aunque este preamplificador de MPF está pensado para el bajo, también es totalmente usable en guitarra. De hecho, yo lo utilizo mucho para grabar guitarras limpias, ya que solamente al poseer la parte del preamplificador, las guitarras, sin pasar por simulaciones, ni cabinas, ni etapas, suenan muy limpias, muy en la línea de algunos guitarristas de smooth jazz como el tristemente desaparecido Chuck Loeb o Jeff Golub, Norman Brown y un montón de producciones que se hacían en los 80 y 90 en los que la guitarra iba directamente a mesa sin pasar por ningún tipo de amplificador, pedal ni nada. De esta manera se puede conseguir un sonido limpio, ultra transparente, pero con las nuevas tecnologías, como es el plugin de Softube de Celestion IR, podemos cargar una IR a través de nuestra pista y con la señal del preamplificador, pues sonar así. Vamos a verlo un poquito en profundidad con la guitarra, con mi Fender Stratocaster American Original 50, ya que yo sería incapaz de hacer una demo completa de bajo, pero sí que luego vamos a ver cómo suena este preamplificador con el bajo y lo vamos a comparar con la entrada DI de mi tarjeta, que es una muy buena tarjeta, una Prim Sound, para que os hagáis una idea de hasta dónde puede llegar el sonido y la calidad de este previo MPF Bass Pre DI. Escuchamos este pequeño análisis sonoro y nos vemos a la vuelta.
Bueno, eso era la Fender Stratocaster a través del previo MPF, sin ningún tipo de procesado, y ahora vamos a escucharlo con una IR de Softube, una IR que suena a mi gusto bastante aceptable, no es ningún tipo de tecnología demasiado compleja, grabas la señal a tu DAW o programa con el previo y luego le añades la IR o la simulación de altavoz para darle ese toque, digamos, de amplificador. Bien, aquí sí hemos escuchado un poquito de delay del Pulsar Ecorec y un poco de reverb de sala, pero nada más. El pedal de overdrive que sonaba era el pedal de Drive de Dr. Jack Electronics, un fabricante estupendo que además vive muy cerca de mi pueblo. Y ahora sí vamos a comparar con el bajo el sonido de una DI normal, como es la de mi tarjeta, Prim Sound, y luego veremos cómo suena con el MPF Bass Pre DI. Bueno, ahí estaba ese sonido a través de la DI de la Prim Sound, un sonido aceptable de bajo, con el bajo Sire Marcus Miller, que tampoco es un gran bajo, un bajo de gama media-baja, digámoslo así, no es ningún Fender Jazz Bass ni nada por el estilo, pero suena bien. Ahora lo escuchamos con el MPF Bass Pre DI. Obviamente las diferencias son muy notables, hay mucho más cuerpo en el bajo, los armónicos suenan mucho más ricos, suenan más bonitos, el tono es mucho más lleno, lo que nos va a ayudar a acompañar la batería de una manera mucho más constante y con mucho más cuerpo, y en general vamos a conseguir que el bajo suene en nuestras mezclas sin casi esfuerzo y sin molestar, pero sin dejar de estar presente y sonando con una gran calidad. Hasta aquí esta pequeña demo review del MPF Bass Pre DI con todos los nombres, AA864, inspirado en el Fender Bassman. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, porque a partir del año que viene habrá más contenido de este tipo. Habrá también más secciones, como por ejemplo leaks, entre ellos un paquete de 30 leaks que estoy preparando y que creo que va a resultar divertido. Trucos de estudio, cómo grabar tus guitarras, cómo grabar tu guitarra acústica, el bajo, cómo programar batería y un montón de cosas más. Así que ya me despido, os deseo una feliz fiesta, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta el año que viene.